Estamos de vuelta acá en la Manzana Prohibida con Daniel Barona, él es biólogo y justo me contaba tras de cámaras los retos que él tiene en el aula de clases para explicar la teoría evolutiva. Hay gente que no quiere escuchar, otra gente que se sorprende. Cuéntanos un poco, para resumir, aparte de las estructuras vestigiales, ¿qué otras pruebas hay para la teoría evolutiva? Bueno, hay varias, ¿no? Ujú. La gente comúnmente conoce de los fósiles. O sea, para mucha gente los fósiles son incluso la única, piensan que es la única evidencia de evolución. En realidad no. Los fósiles son importantes, sí, porque nos dan una idea de qué organismos existieron en el pasado, ¿no? Ahí están sus restos ahí, son como una especie de fotografías de un momento preciso del pasado. Pero hay otras pruebas. Por ejemplo, hay pruebas que provienen de la anatomía comparada, ¿no? Entre diferentes organismos actuales. Hay pruebas genéticas que también demuestran que diferentes organismos están emparentados, muy emparentados o no. Y hay una serie de evidencias de eso también, ¿no? Por ejemplo, Eso, perdón, eso no podría incomodar a mucha gente que, por ejemplo, sabemos que estamos muy emparentados a los chimpancés, casi idénticos genéticamente, ¿no? Eso no incomodaría a muchas bueno, personas que ponen al hombre como el centro de del planeta. en realidad sí, ¿no? Por ejemplo, en mis clases a veces yo hablo de nosotros, del ser humano, cuando hablamos de ecología, la parte introductoria, yo menciono que nosotros los humanos somos parte del ecosistema. No estamos separados, sino que somos parte de la naturaleza. Tenemos algunas capacidades que nos diferencian, capacidades cognitivas que nos diferencian de otras especies, pero sin embargo somos parte de ella, ¿no? Y la mejor evidencia es justamente la gran similitud genética, por ejemplo, que existe entre nosotros y otros organismos. En el caso, por ejemplo, tu polo es de 98.7% chimpancé. Ujú. Justamente con los chimpancés, específicamente con el chimpancé pigmeo, que también es conocido como bonobo, tenemos un gran porcentaje de similitud genética, Y ¿no? es cierto, muchos inclusive profesores dicen que descendemos del mono. ¿Es verdad eso? ¿Que se repite que descendemos del mono? Yo me pregunto, si descendemos del mono, ¿cómo es posible que los monos sigan vivos? ¿No? ¿Cómo podemos descender de una especie que todavía sigue viva? Mono se refiere a un tipo de primate que usualmente tienen cola, ¿no? Por ejemplo, a los chimpancés, a los orangutanes, a los gorilas, que no tienen cola, que son primates antropomorfos, no se les llama monos. Pero bueno, en fin, aparte de esa denominación, eh, nosotros descendemos de una especie de primate que hasta cierto punto es un ancestro común con otros primates actuales, ¿no? Y a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, encontramos que vamos teniendo ancestros comunes con otras especies que están menos emparentadas con nosotros. Si retrocedemos lo suficiente, hasta el origen de la vida, al final todos los organismos que existen en el planeta están emparentados en cierta medida, ¿no? Y una evidencia de ello, por ejemplo, es que todos los organismos comparten el mismo ADN, con ligeras variaciones, pero el ADN, el sistema genético, es esencialmente el mismo, ¿no? Es algo que no se esperaría si es que los organismos hubieran sido creados independientemente, ¿no? No tendría mucha razón de ser. Entonces, por favor, que los profesores no digan que descendemos del mono, descendemos de un primate, un antepasado común. Tenemos un antepasado común con el mono, antes de que aparezcan los primates probablemente, pero no descendemos de un animal que siga todavía vivo. Y sobre los prejuicios en torno al eslabón perdido, ¿no? Mucha gente habla de, uy, encontraron el eslabón perdido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene un sentido? A ver, vamos a poner una especie ancestral que vivió hace, pongámosle, 4 millones de años, ¿no? Una especie primitiva de primate, ¿ya? Y de repente se encuentra un fósil nuevo de hace 3 millones de años. El eslabón perdido, dice la gente. Pero en realidad, entre el primate que vivió hace 4 millones de años y el que vivió hace 3, también se podrían encontrar más eslabones perdidos. Y entonces al final ese problema se extiende ad infinitum. Y si entretenemos la postura contraria a la biología, que es la de diseño inteligente, ¿no? La biología usa las estructuras vestigiales para explicar cómo descendemos de antepasados comunes, pero ¿qué de las estructuras que supuestamente son tan complejas que dicen que la biología no puede explicar, ¿no? En el caso de la complejidad del ojo humano, ¿no? Esta cámara casi perfecta, ¿no? Puede la teoría evolutiva explicar
cómo surge el ojo? Sí lo puede explicar, e incluso podemos encontrar hoy en día diferentes tipos de ojo con diferentes niveles de complejidad. Todos ellos funcionan y nos puede dar una idea también de cómo es que se pudo haber generado la complejidad del ojo en el tiempo evolutivo, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos el ojo más primitivo que puede haber, simplemente consideramos una parte de la cutícula, de la superficie de algún organismo simple, que tenga algún compuesto químico que funcione como fotorreceptor, ¿no? O sea, simplemente células que puedan percibir la luz incidente en ellas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esa característica ya es una ventaja, porque si bien es cierto, ese organismo no puede, que todavía es simple, no puede generar una imagen, tiene una información del entorno, ¿no? Tiene información de la cantidad de luz que está recibiendo sobre su superficie. En términos evolutivos, la evolución trabaja con lo que hay nada más, ¿no? Y las características que son ventajosas en ciertos entornos se perpetúan, ¿no? Pero perfección, no podemos hablar de perfección. Por ejemplo, el ojo humano tiene el punto ciego, ¿no? Entonces, simplemente considerando eso, ya nos damos cuenta que no es una estructura perfecta. Sí es compleja, pero complejo es diferente de perfecto. ¿Y qué del término de selección artificial y en qué se parece, en qué se asimila al término de selección natural? ¿No? ¿Cómo podemos explicarlo? La selección natural tiene como principal agente de selección el entorno. En cambio, en la selección artificial, el principal agente de selección es el humano, ¿no? Mediante selección artificial es que hemos podido modificar tanto plantas como animales. Digamos que yo tengo una cantidad de vacas determinada, ¿no? Soy propietario de una cantidad de vacas y a mí me interesa que mis vacas produzcan leche. Entonces lo que yo voy a hacer, y lo que se ha hecho en realidad durante buena parte de la historia humana, es tomar a las vacas que producen más leche y a ellas las reproduzco, ¿no? Y si repito ese proceso durante muchas generaciones, voy a obtener cada vez individuos que producen más leche. Lo mismo sucede con los vegetales o con las frutas, como esta manzana. ¿Tienes una manzana así en la naturaleza o no? ¿O es producto del hombre? Si consideramos, por ejemplo, los parientes silvestres, o sea, los antecesores de las plantas domésticas actuales, como la manzana o como el plátano, por ejemplo, son frutos con menos comida, de pronto con un sabor diferente, no tan agradable probablemente. En el caso del plátano, tenemos que el pariente silvestre, el antecesor del plátano, que todavía se puede encontrar hoy en día, está lleno de pepas más o menos grandes, ¿no? Lo que se ha hecho durante el tiempo es seleccionar artificialmente, o sea, el humano ha seleccionado los plátanos los mejores, los que tienen las semillas más pequeñas, los que tenían la comida más abundante y así, ¿no? Durante muchas generaciones se repite ese proceso y entonces obtienes algo totalmente diferente. Otro ejemplo claro de selección artificial es en el caso de los perros domésticos. Todas las razas de perros que son muy diferentes entre sí, todas ellas provienen de los lobos, ¿no? Al final todas esas razas forman parte de una misma especie. Entonces argumentos como los del creacionista Ray Comfort, llamado el hombre plátano, ¿no? Él coge un plátano y dice que es evidencia de diseño inteligente porque está adaptado a cada doblez de la mano y entra perfectamente, inclusive tiene una manija para poder abrirlo. Y por adentro es muy blando y no tiene pepas ni nada, inclusive dice que tiene la forma para que entre perfectamente a la boca, ¿no? Entonces, ¿eso no sería prueba del diseño inteligente? Yo me pregunto, ¿y qué del coco? ¿El coco también es un diseño inteligente? Porque eso no es tan fácil de abrir, ¿no? Podemos pensar en otras frutas, como el coco o la sandía, por ejemplo, que simplemente viéndolas desmienten ese argumento, ¿no? Y aparte, si es que consideramos la selección artificial y que a través de ese mecanismo se han producido los diferentes frutos actuales como el plátano, entonces no tiene sentido ese argumento porque los antecesores, los naturales, los silvestres, tienen otras formas, ¿no? Muy interesante. Bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si nos puedes contar un poco sobre tus últimas investigaciones. Una última investigación que he realizado, básicamente es un artículo de revisión bibliográfica. Lo realicé con un colega mío y trataba sobre el comportamiento homosexual en diferentes especies, ¿no? El comportamiento homosexual se produce, o se presenta, mejor dicho, en humanos, todo el mundo lo sabe, pero lo que no todo el mundo sabe es que también hay otras especies que muestran ese comportamiento. Siempre ha sido considerado en el caso del humano, por ejemplo, una paradoja de la evolución, porque supuestamente las características que subsisten
son las que permiten maximizar la descendencia. No, lo que dicen es que cómo es posible que existan homosexuales si no se reproducen, ya se han debido haber extinguido, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor adaptativo de la homosexualidad, ¿no? En las Claro. especies en general? En el caso del humano hay varias explicaciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con con la selección de parentesco, o sea, por ejemplo, se ha visto de que en mujeres, en muchas mujeres que tienen tasas de fertilidad más o menos altas, o sea, fisiológicamente son muy fértiles, hay asociado machos u hombres en este caso, si hablamos de humanos, hombres de la misma familia, pueden ser hermanos, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de mostrar un comportamiento homosexual, ¿no? O sea, pero eso, que quede claro que ese comportamiento homosexual no se adquiere durante la vida, simplemente tiene bases genéticas, ¿no? O en algunos casos tiene bases epigenéticas, ¿no? Que se adquieren durante etapas embrionarias, ¿no? Y cuéntanos sobre la homosexualidad en otras especies, ¿no? Porque mucha gente piensa que es un fenómeno puramente humano, ¿no? Bueno, voy a mencionar dos ejemplos, ¿ya? El primero es en el caso de los escarabajos. Hay un tipo de escarabajos, los escarabajos de la harina, Tribolium castaneum, es un nombre científico. Y en esos escarabajos se ha visto de que hay comportamientos homosexuales entre los machos. O sea, un macho monta a otro macho y deposita su esperma en el espermatóforo del otro macho, ¿ya? Entonces, este macho que ha sido montado, después copula con hembras. Hay cierta probabilidad de que el esperma del macho que inicialmente montó, que no estuvo en contacto directo con la hembra, ese esperma fecunde a la hembra. Es una probabilidad baja, pero la hay. Otro caso también interesante es en el caso de los bonobos, ¿no? Que ya mencioné hace un momento, los chimpancés pigmeos. Una función dentro de la sociedad de los bonobos, del sexo, una función del sexo dentro de esa sociedad es atenuar los conflictos, la agresión, ¿no? Y además se ha visto de que dentro de los bonobos hay bastantes contactos homosexuales, o sea, entre hembras o entre machos, ¿no? Pero en ese caso, esos contactos sirven para aplacar la tensión, ¿no? En el caso de los bonobos. Otra cosa interesante que tienen los bonobos también en relación, y tiene que ver con el hecho de que comparten una buena parte del ADN con nosotros los humanos, es que es la única especie, además de los humanos, que copulan, que los dos individuos pueden copular cara a cara. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Prohibida y nos vemos el siguiente martes.